Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera parte de esta serie acerca de la naturaleza humana de Cristo. Vamos a estudiar en esta oportunidad este término, Isa, que tenemos aquí en pantalla. Isa, igual a Dios. El término igual es Isa en griego. Semejante a los hombres es homoiomati, que ya estudiamos en el tema anterior. Esta palabra que estoy señalando aquí, homoiomati, en griego, que ya estudiamos en el tema anterior. Te invito a que revises acerca de el término semejante, lo que estudiamos en el tema anterior a este. Y ahora hemos de estudiar acerca de Isa, igual. En Filipenses, capítulo 2, vemos estas frases, estas declaraciones acerca del Señor Jesucristo, que es tanto divino como humano. Y para el apóstol Pablo fue absolutamente claro que Cristo es igual a Dios y usó el término Isa que vamos a estudiar en esta oportunidad, y cuando se refiere a la humanidad del Señor Jesucristo en la encarnación, dice que fue semejante a los hombres, hablando de la kenosis en este pasaje. Entonces, empleó el término semejante, homoiomati, que estudiamos en el tema anterior. Ahora vamos a ver acerca de la igualdad, que significa el término isa. Y para eso vamos a ir a la pantalla para ir revisando pasajes bíblicos en los que va a ser muy claro el estudio que vamos a tomar en consideración ahora, haciendo énfasis a esta palabra, igual. Aquí la subrayo en azul en la pantalla para que conmigo. Vamos a estar entonces revisando este pasaje, Filipenses 2:6, entre otros, pero este es el más destacado por ahora que vamos a estar estudiando. Vamos a revisar acerca de la palabra igual en griego, y por ahora iniciamos viendo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que para el apóstol Pablo, Cristo es igual a Dios en todo sentido, en absoluto, igual. La igualdad está aquí manifiesta. Y vamos a notar que aquí en este pasaje en griego, se empleó este término que tengo en pantalla, en el fondo de pantalla, y que aquí subrayo ahora, Isa, un adjetivo. Entonces es un adjetivo plural aquí, Isa. Y mira cómo es traducido, iguales, iguales. Entonces, tanto Dios como el Señor Jesucristo en la divinidad son iguales. Es lo que está indicando aquí, en absoluto. Así que Isa hace referencia a la divinidad del Señor Jesucristo, indudablemente a Dios, igual a Dios. Así que vamos a estar estudiando detenidamente este adjetivo, Isa, y sus declinaciones o sus formas gramaticales conforme va apareciendo en los siguientes textos. Así que vamos a ir revisando paso a paso los siguientes
textos de la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Vamos a ver en el versículo 12. Y dice lo siguiente este pasaje. Te invito a que lo veas conmigo aquí directamente. Dice, diciendo, estos postreros, o sea, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Nota aquí, iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Una inconformidad, porque llegaron unos obreros al último y se les pagó igual que a los que habían trabajado todo el tiempo o mucho más tiempo que ellos. Eh, Recibieron exactamente el mismo pago. Vamos a ir al contexto de inmediato, que es aquí en el inicio del capítulo 20. Es Mateo capítulo 20 del 1 hasta el versículo 12. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Versículo 8. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando, dice, comenzando desde los postreros, o sea, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron, dice, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esta es la inconformidad. Entonces, vemos que claramente se les retribuyó, se les pagó la misma cantidad. A todos se les pagó igual. Iguales a todos se les pagó. Iguales. Ni más ni menos. Iguales. Y entonces tenemos aquí en Mateo 20, versículo 12, en griego, este término. Aquí, a tu derecha, parte media de la pantalla, donde subrayo, isus, iguales. ¿Lo notas? Este adjetivo en acusativo,
es un plural. Entonces, vemos que hay igualdad clara en este pasaje, ¿sí? Que está en acusativo. Iguales. Así que la igualdad es absoluta. Igualdad es igualdad. Y es lo que está transmitiendo el pasaje clara y sencillamente. Vamos a pasar a otro texto. Vamos a ir enseguida a Marcos 14, Marcos capítulo 14, versículo 56 primero, que dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, o sea, contra el Señor Jesucristo, mas sus testimonios no concordaban. Así dice en esta versión Reina Valera, revisión en 1960. Sus testimonios de estos testigos falsos que testificaban contra Cristo, esos testimonios no concordaban. ¿Y qué dice en griego? Vamos a ver en este pasaje de Marcos 14, versículo 56, está aquí el término Isai. Te lo subrayo aquí, mira. Isai. ¿Lo ves en azul? Isai. Entonces, quiere decir que los testimonios de esos testigos que testificaban contra Cristo no eran iguales, no concordaban, eran desiguales, no eran Isai, o sea, iguales. Este adjetivo en nominativo, también plural, iguales. ¿Lo notas aquí en pantalla? Así que aquí en esta versión se tradujo que esos testimonios no concordaban. ¿Lo notas? No concordaban. Quiere decir, no eran iguales. Isai. No concordaban. Eran diferentes absolutamente. No eran iguales esos testimonios. Ahora pasamos a otro texto y este es Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Oh, pero antes podemos revisar aquí, también en el versículo 59. Aquí revisamos. Isai está indicando que los testimonios de los testigos que estaban contra Cristo testificando no eran iguales. Es decir, no concordaban, no concordaban, no eran iguales. Y ahora, en el versículo 59, mira lo que dice. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Aquí dice, pero ni aun así concordaban. ¿Qué término aparece en el versículo 59? Para concordaban, que se tradujo en español con concordaban. Vamos a ir al pasaje, al texto, aquí mismo, en Marcos 14, pero ahora vamos a ir al versículo 59. Y aquí lo tenemos. Aquí está, mira. ¿Lo notas? Aquí te lo voy a subrayar. Isei, aquí mira. Isei. Aquí. Isei. O Isei. Aquí está. Igual. Igual. Es un adjetivo en nominativo, singular. Así que vemos claramente que cuando dice en la versión Reina Valera que esos testimonios ni aún así concordaban, ni aún así concordaban, esta palabra aquí concordaban,
es en realidad en griego, quiere decir que no eran, y no eran igual, no era igual lo que se decía por parte de los que testificaban, no era igual. Y tenemos aquí Isei, aquí, subrayado, para que puedas notarlo conmigo. Habla de que no había igualdad, así como vimos en el versículo 59. Así que prácticamente pues no había concordancia porque no eran iguales los testimonios de los testigos falsearios, no eran iguales. ¿Notas la indicación de absoluta igualdad referida aquí, que no existían esos testimonios? No había igualdad en la testimonial de esos testigos contra Cristo. Ahora sí vamos a Lucas, en el capítulo 6, vamos a ver el versículo 34. Lucas 6:34 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí la palabra otro tanto, vamos a ver cuál es en griego. Para otro tanto es aquí, mira, isa, este adjetivo en acusativo, una palabra en plural, neutro, iguales, cosas, ¿sí? Los pecadores le prestan a pecadores para que reciban de regreso las cosas iguales, ¿sí? Y está Isa. Así que vemos que se está refiriendo a una igualdad aquí también, con Isa, iguales, iguales cosas en este caso. Por lo tanto, cuando vemos aquí en el versículo 34 de Lucas 6, que lo que esperan recibir cuando los pecadores le prestan, cuando los pecadores prestan a otros pecadores, esperan recibir otro tanto, o sea, igual, es lo que dice en griego, cosas iguales, un tanto igual, iguales cosas. Así que vemos que de forma sencilla se entiende la igualdad a la cual se está haciendo referencia, igualdad. Vamos a otro texto. Después de haber leído estos, vamos al Evangelio de Juan, en este contexto que llevamos, de ir revisando el término igual, las referencias a la igualdad. Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Cristo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, según esos judíos enemigos de Cristo, es lo que está describiendo Juan, esa forma de pensar de los judíos, no que Juan pensara de esa manera. Para Juan, el Señor Jesucristo nunca quebrantó el sábado, fue sin pecado, no cometió pecado el Señor Jesucristo, no abolió y no quebrantó el día sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, no lo quebrantó. Vino a mostrar cómo es que se debe guardar en contraposición de las enseñanzas de estos judíos opositores a Cristo. Así que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí notamos
El término igual, no desigual, sino igual, en todo sentido, en el máximo sentido, igual a Dios, igual a Dios. Y en griego aparece, cuando dice igual a Dios, este término, ison, ison, que es otro adjetivo en acusativo. Igual. Notas la igualdad, hace referencia directa a igualdad total, plena, no a una desigualdad, sino a una absoluta igualdad en el máximo sentido del término. Igual. Es lo que tenemos aquí en griego cuando dice haciéndose igual a Dios. Es la igualdad absoluta. Ahora, vamos a ir a otro texto. Vamos a ir enseguida a Hechos capítulo 11, versículo 17. Tiene un contexto muy interesante. Enseguida lo vamos a revisar. Dice el 17, Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dijo aquí el apóstol Pedro esto. Y cuando dice que Dios les concedió a los gentiles también el mismo don, a los que no eran judíos de nacimiento, les concedió también Dios el mismo don, aquí, donde dice el mismo, vamos a ver en griego cómo dice, el mismo, vamos a notar que es el siguiente término para que lo vayamos notando juntos. Aquí lo tenemos, aquí lo coloreo, aquí lo tenemos, mira. Entonces, isen aquí lo tenemos. Así que vemos que hay una igualdad también aquí referida en ese adjetivo. Es otro adjetivo en acusativo que significa igual, igual. Y dice en español, el mismo don o el igual don, un don igual, igual, el mismo don para judíos y para gentiles. Es lo que está diciendo aquí. Vamos a ir al contexto de este pasaje que dice aquí en el versículo 1, es Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 10 hacia adelante dice: y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa, dice el versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta es la historia que sucedió, que está contando Pedro. 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, nota, también, como sobre nosotros al principio. La misma situación ocurrió en el día de Pentecostés. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se dan cuenta? Así que aquí habla del reconocimiento del mismo don que les fue concedido a estos no judíos, a estos gentiles. El mismo don, que en griego es exactamente este término que indica la igualdad. Aquí lo tenemos. Aquí está. Igual. Entonces vemos que se está proyectando precisamente la igualdad, dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También en esa igualdad, absoluta igualdad. Entonces, no hay razón para que estemos pensando de una forma diferente a lo que dice la palabra de Dios. Fue el mismo don. Y aquí lo tenemos en el pasaje, precisamente, en, en griego. Aquí está. Isein, aquí lo tenemos. Igual. Así que cáptalo conmigo para que puedas ver que habla de una absoluta igualdad. También vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 16. Aquí está la palabra igual, mira. Igual. ¿De qué habla? Dice: la ciudad celestial, la ciudad en el cielo, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces ahí tenemos precisamente la igualdad, ¿sí?
iguales, absolutamente iguales. Y vamos al pasaje en griego, que no da lugar a ninguna duda. Dice aquí, mira, para iguales, en el adjetivo nominativo plural, isa, iguales, isa, iguales. Y también tenemos aquí arriba esta otra palabra, oson, tanta como, o sea, es igual, habla de una igualdad también. Y son, y también isa. Aquí te las estoy coloreando, iguales, porque el texto dice, aquí en español, desde el 16 o en el 16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, iguales. Así que aquí tenemos la igualdad en estas dos formas. Igual, iguales. ¿Lo notas? Y aquí también lo vemos en griego, precisamente. O son tanta como o iguales, ¿sí? Desde ese pronombre y a la vez en este adjetivo en nominativo plural, neutro. Iguales. Está la igualdad. No hay desigualdad, sino plena y absoluta igualdad. Así que de esta manera estamos viendo cómo la palabra de Dios nos habla de igualdad absoluta. Ahora, volviendo a Filipenses capítulo 2 versículo 6, hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ya notamos que aquí se está haciendo alusión a una igualdad plena, en plenitud, en totalidad, igual a Dios, ser iguales a Dios, ¿sí? En todas las cosas o en todo lo que se refiere a la deidad, a la divinidad, el Señor Jesucristo es igual a Dios. Dios y Cristo son iguales en el sentido pleno, absoluto de divinidad, pleno. Y cuando habla acerca de la humanidad de Cristo, como ya rectificamos, comprobamos, revisamos en el tema anterior, emplea otro término que ya estudiamos, homoiomati, semejanza, semejanza. Y lo vemos aquí en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que hemos completado por ahora lo que tiene que ver con esta eh, palabra, igual a Dios, semejante a los hombres. Hay intención directa, concisa, por parte de Pablo en emplear el término igual y semejante, igualdad
absoluta con Dios y semejanza con los hombres, no una igualdad en absoluto como ya estudiamos en el tema anterior. Así que por estas evidencias más otras que hay, tanto para el término semejante, en el tema anterior no traté todo lo que hay en la Biblia en este contexto que estudiamos en el tema anterior de que hay que ver que se hace alusión a algo diferente, a alguna diferencia temática que hay que discernir de acuerdo a lo que nos está indicando el contexto, el pasaje mismo, y también en el término igual. Hay más textos donde se ve esta igualdad, que aquí no voy a citar en esta oportunidad, porque esta lista es muy clara al respecto y nos permite comprender que se habla de una igualdad en absoluto, a diferencia del término semejante. Semejante no es igual en absoluto. Es decir, el apóstol no empleó aquí para referirse a la divinidad del Señor Jesucristo el término semejante, sino igual. Y acá, para referirse a su humanidad, en la encarnación, no empleó el término igual, sino semejante. Es lo que hay que percibir detenidamente con mucha atención y verdadera consideración por las evidencias bíblicas, tal como estamos notando. Entonces, por esa razón, aquí tengo en el título, como puedes ver, igual a Dios, Isa. Y luego dice, semejante a los hombres, homoyomati. Es diferente término, porque hay que destacar precisamente igualdad con Dios en absoluto, igualdad con Dios en absoluto, pero también hay que destacar que hay cierta diferenciación en la humanidad de Cristo con nuestra condición humana o situación humana. Entonces, vemos que efectivamente el apóstol Pablo fue muy certero al decir en Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 que Cristo fue igual a Dios, Isa, y fue semejante a los hombres, homoyomati. De este modo concluimos con este estudio y vamos a continuar con más que ver acerca de este tema tan interesante e importante acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Estas son las bases para lo que viene, tanto el tema uno que trató acerca de la definición única de pecado que da la Biblia en diferentes pasajes, no solamente en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, sino en otros textos. A través de la Biblia encontramos lo que se refiere a la única definición que da la Biblia acerca de pecado. En el tema anterior estudiamos el término semejante o semejanza acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Te invito a revisarlo también. Y ahora estudiamos el término igual, es decir, Isa, y sus diferentes declinaciones, como ya vimos, que tiene según su orden gramatical en sus declinaciones. Así que vemos que Isa habla de igualdad en absoluto, a diferencia de homoyomati, que nos refiere a alguna diferenciación que hay que estudiar para ver cuál es esa diferencia o cuáles son esas diferencias a las cuales se hace alusión con ese término bien usado de manera distinta, diferenciada
por el apóstol Pablo en este caso. Así que te invito a seguir en esta serie de estudios bíblicos que vamos a tocar situaciones bastante necesarias de estudiar y de revisar. Por ahora, concluimos. Deseo que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.